Muy buenas noches a todos. Ahora sí, vamos a comenzar esta charla esotérica de esta noche, que ya tenía ratito que no nos veíamos por acá. El día de hoy el tema que quiero compartir con ustedes es justamente qué onda con este ser, si se le pudiera catalogar como un ser, si se le pudiera catalogar como un demonio, dice este sujetillo, que fíjate que honestamente desde el primer momento en el que empezó con varias cosas desde que lo nombraron, ¿no? Como el casi casi el máximo líder o el máximo exponente. Yo dije, híjole, bueno, una cosa es que lo hayan nombrado como tal, pero honestamente ha tenido una serie de discrepancias que honestamente pues yo no estoy de acuerdo. La última, la última que fue justamente esta de la declaración de hoy es que, ¿sabes qué? El famoso Malamén, que es un demonio, que es casi lo más malo de lo malo. Y realmente este ser llamado Malamén existe desde hace mucho tiempo a modo de chascarrillo, precisamente por esta parte del término del Father Noster, del Padre Nuestro, de este término, del y líbranos del mal, coma o punto y seguido, amén. Obviamente va a haber quien lo diga más rápido y pues de ahí sale, ¿no? Líbranos del mal, amén. ¿Quién es el mal, amén? ¿Quién es esta entidad? ¿Realmente es un demonio? ¿Realmente es lo más malo de lo malo? Y pues realmente no es la primera vez que se crea un ser o una entidad, un egregor, a partir precisamente de creencias o a partir del pensamiento de todo un colectivo. Por colectivo es precisamente la parte de conjunto de personas. ¿Dónde se crea este ser? ¿Por qué a partir del pensamiento o a partir precisamente de esta situación de que varias personas no solamente lo piensen, sino que le dan las mismas características? O sea, hay una convergencia, hay una coincidencia en la cuestión de pensamiento acerca de un solo ser. Lo vimos, mira, el año pasado lo vimos, por ejemplo, con una entidad egregor que fue creada para manifestar. Hay videos aquí en el perfil hablando de eso. Le denominaron todos 4K y tenía consigo un audio. No se puede ver físicamente, no tiene como estas atribuciones físicas, pero dice, bueno, es una entidad o es un egregor creado precisamente para que la gente le pida deseos o pueda dejar ahí su manifestación y pues vemos si les cumplen o no. Entonces, la gente a través de esto, la idea, vamos a decirlo así, el arquetipo ¿es una entidad benévola o es una entidad que sirve para que la gente le pida deseos? ¿Cuál es el nombre que le vamos a poner a esa entidad? 4K. Sale. Más de 1 millón de personas, estoy seguro, hasta más, estaban en contacto a través de comentarios, a través de esta interacción con esta entidad. No es que exista como algo más allá de nuestra dimensión o más allá de nuestro eh, pues entendimiento o de toda la comprensión que podamos tener. Pero al final del día debemos de tener en cuenta que muchos de nuestros pensamientos, ya sean positivos o negativos, van a parar todos a un mismo lugar, que es aquí de donde recae esta situación del egregor. ¿Dónde nace el egregor? ¿Dónde radica? Precisamente en toda la cuestión, a donde van todos los pensamientos, a donde va nuestra energía, casi casi el patio trasero o no es un basurero porque no todo lo que existe ahí es desecho, pero al final del día todo va a la cuestión del plano astral. Y dentro de las creencias, dentro de esta situación que existe, documentada, etcétera,
afirma o se afirma que precisamente lo que hay dentro de esta situación es una materia o una sustancia que a través de los pensamientos conectados de todas las personas se pueden crear o materializar lo que todos estén pensando. Ahora, volvemos a la cuestión de la parte del colectivo. Si todas las personas están pensando en una misma cosa, si todos están pensando en, volvemos a lo mismo, en los mismos rasgos, refiriéndose a la misma entidad, entonces podemos saber que esa entidad ya tiene esa, esas características y esa situación que incluso las personas pueden llegar a verlo materializado con base en su propia ideología. Te digo, cada uno le da sus características, le da esa imagen, ¿sale? Y no es el único. Malamén. Si todas las personas que ya relacionaron o que ya escucharon las características de esta entidad que dice es súper maligno, es muy, muy cabrón, simple y sencillamente, vamos a ponerlo como ejercicio ahorita. Si yo te digo, piensa en un demonio, porque este vato lo que dice afirma que el Malamén es un demonio. Si yo ahorita te digo, descríbeme a un demonio o piensa en un demonio, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensas o qué es lo primero cuál es la imagen que se materializa en tu cabeza? Obviamente, pues yo creo que la mayoría de los casos va a ser un ser monstruoso, grande, fuerte, con cuernos, ¿sale? Con mirada, pues así que profunda, ¿sale? Y ese es de alguna manera el pensamiento o la característica que muchas personas comparten con base en este mismo pensamiento. Entonces, él al afirmar esto y a transmitirle esta idea a todas las personas, al menos a los que la escucharon, ¿qué pasa? Van a empezar a crear un ser, un egregor, una entidad a partir de ese mismo pensamiento. Podríamos decir aquí de manera controversial, ¿el Malamén existe o no existe? Pues existe dentro de la concepción o dentro de la mente de la gente que cree o que ya lo proyectó. Te digo, esa imagen arquetípica, ese conjunto de características, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las características del Malamén? Es malo. Muy probablemente es un ser oscuro. Muy probablemente es un ser con cuernos. Es un ser con ojos rojos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esa es la concepción que mucha gente tiene precisamente de un ser o de una entidad demoníaca. Y lo demoníaco para la gente, para la mayoría, es una entidad maligna que lleva esta parte muy arraigada de hacer daño o de hacerle daño a la gente. Y no es la primera vez. Volvemos a lo mismo. No es la primera vez que se crean este tipo de cosas y obviamente va a haber gente que afirme que esto existe. Buenas noches a todos, Jules, gracias. Buenas noches, bienvenidos aquí a la plática, a la charla de esta noche. Entonces, eso es a lo que vamos. El saber si una entidad de estas existe o no existe, mientras exista o mientras la gente lo tenga en sus mentes o lo tenga presente, desde luego que va a existir. Vamos a referirnos a otros casos más particulares o más antaños. Te platico experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la entidad llamada Diablo? ¿Qué pasa con este ser precisamente antagónico llamado Diablo? Para mucha gente el diablo existe. Yo me acuerdo de niño que al saber precisamente de que, oye, bueno, hay un Dios benevolente, todopoderoso, pero hay una contraparte. ¿Qué es esa contraparte? Pues es un ser con cuernos, es un ser rojo, barbado, con cola, con un trinche. Esa es como que la representación popular. Pero en la misma representación
que mucha gente tiene asociada al escuchar la misma palabra. Y refiriéndose al mismo ser, distintos nombres, que es lo que en algunas películas o dentro de esta parte de la cultura popular exponían. Es que el diablo se ha presentado en las culturas ahora sí que a través de distintos nombres. Belzebub, Asmodeus, por ejemplo, mal empleado Lucifer, Satanás, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la gente justamente escucha estos nombres? Si la gente creció con el temor de lo que esas entidades representaban, pues obviamente cada vez que escuchen el nombre o cada vez que se refieran a él, por ejemplo, la palabra diablo o sus variantes que son más populares, por ejemplo, que el chanclas, el chamuco, el negro, el cuico, lo que quieras. Todas esas partes se refieren al mismo ser y a la misma entidad. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo es que lo asocias o lo materializas? Cada quien. Apenas hubo un video refiriéndome a este mismo tema, por ejemplo, a veces la mala interpretación o la cuestión que les digo del arquetipo que decimos, no, es que, ¿cómo? O sea, si yo te digo en este momento, visualiza en tu mente al diablo, ¿cómo lo vas a ver? Hubo un video que me encontré también y les voy a compartir una visión respecto al mismo de un exponente que habla precisamente de quién es o qué es Baphomet, que es como la cabrita que tengo yo aquí atrás. Baphomet. Baphomet refiriéndonos a esta representación justamente de lo que es el ser humano como bestia, ser humano como persona y ser humano como divinidad y toda la simbología que ahí abarca. Pero ¿qué pasa cuando la gente, por ejemplo, no conoce de la simbología? ¿Con qué lo asocia? Al ver automáticamente mucha gente a Baphomet dicen, es el diablo, es el demonio, es el enemigo, el anticristo. Todos todos los adjetivos o todos los nombres que se te puedan ocurrir en este momento, ahí están asociados. ¿Sale? Entonces, yo me acuerdo, igual dentro de esta visión, que gracias al miedo, te digo, se crea, muchas veces estas entidades se crean a partir del miedo, que es me acuerdo que me decían, no vayas a mencionarlo, no vayas a decir su nombre 3 veces, ¿no? Decían, diablo, 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 ¿no? Por decirlo así. Y esto también surge, por ejemplo, hay un poquito con la cultura popular con Beetlejuice, ¿no? No menciones su nombre 3 veces, que por cierto, Beetlejuice, bueno, tiene también ahí una situación, pues, de orden, pues, demoníaco también, pero bueno. Entonces, a partir del miedo vas juntando todas las características, vas juntando toda esta información que vas recogiendo. Te digo, ahora, cada que ves ciertas entidades o cada vez que ves ciertas imágenes, rápidamente tú lo asocias a algo en específico. Entonces, ahí en ese sentido volvemos a lo mismo. ¿Esas entidades existen o no existen? Existen, al menos en el colectivo, en el pensamiento de cada una de las personas. ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es ahora sí que la emoción que te transmite justamente este tipo de entidades o de pensamientos? Desgraciadamente es una situación negativa. ¿Por qué? Porque tú los estás concibiendo o los estás pensando a través del miedo. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a haber situaciones bajas, situaciones de emociones bajas dentro de las personas, situaciones de miedo, y en ese punto se vuelven más susceptibles a ataques de cualquier entidad, de cualquier energía que pueda estar ahí rondando o incluso que puedas estar llamando consciente o inconscientemente con el pensamiento. Es decir, si ya sé que estas entidades fueron creadas con el pensamiento
ya tienen esa característica, incluso hasta esa parte de inteligencia, porque son seres, hasta cierto punto llega un momento que son seres autónomos, porque ya llevan cargada cierta información, ciertas características dentro de la parte de los pensamientos. Entonces, cuando alguien los llama, cuando alguien los trae ahora sí que a la realidad, desde luego que por eso a mucha gente han tenido avistamientos, han tenido apariciones, incluso hasta ataques por parte de estas mismas entidades. ¿Cómo el pensamiento puede llegar a ser tan poderoso, precisamente, que podemos crear cosas? Tal vez no en nuestra realidad o no de manera palpable, pero sí en otros planos. Existen en otros lugares. Entonces, cuando ya lleva un empuje, una cuestión energética de en conjunto por parte de un grupo de gente, pues imagínate cuánto poder es el que este tipo de entidades o este tipo de seres ya traen precargado, ya traen una misión, ya traen una programación. ¿Por qué? Porque así se les dio. Si yo digo que esto existe y 1,000 o millones de personas dicen que esto existe, ten por seguro que esta entidad debe de ya andar rondando por ahí, acechando tal vez víctimas y sobre todo a personas que saben que esto ya es una realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado siempre con la información que andemos recogiendo, porque a veces damos por hecho muchas cosas y no sabemos a qué le estamos dando poder. Te pongo otros ejemplos. Resultados, por ejemplo, de leyendas populares. La Llorona. Yo le preguntaba a mi esposa, bueno, ¿la Llorona qué es? ¿Qué tipo de ser es para que, además de estar en ciertos lugares, en ciertas épocas también, sea casi casi una entidad omnipresente? Porque no solamente la ven aquí en México, sino la ven ya en varios lugares. Tiene esa popularidad porque hasta allá ha llegado esa información acerca de esa entidad. Es un alma en pena. Bueno, si fuera un alma en pena, ¿qué alcance tiene precisamente para estar en varios lugares y presentársele a ciertas personas en ciertas ocasiones? ¿Sale? Ya si te das cuenta cuál es el trasfondo, por ejemplo, de una entidad así. Una leyenda que le dio una imagen, una leyenda que le dio un nombre y una leyenda que le dio características, que le dio personalidad. Nadie sabe a ciencia cierta quién es. Hay muchos supuestos, pero se sabe que es una persona que pues desvivió a sus hijos de varias maneras y por esa razón se presenta penando en varios lugares. La puedes escuchar, ¿sale? Pero ¿qué poder es el que se le dio? ¿Qué vibración se le dio? Obviamente, pues es una persona que desvivió, pues no es una vibración positiva, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, ahí desde la cuestión pues de la herencia, la parte de la cultura, dices, pues eso casi casi yo lo traigo precargado, lo escuché, tal vez no lo sabía, pero pues en algún momento de mi vida me tocó escucharlo y sé que esa entidad existe por esto, por esto, por lo otro, porque así como yo pienso que existe, muchas personas también lo piensan. Entonces, por esa razón, mucho cuidado con lo que pensamos. En algún momento, pasando a otro tema, de la parte de los egregores, en algún momento platicamos aquí mismo en el canal, por ejemplo, ¿se pueden invocar de la misma manera los temblores o desastres naturales? Que era lo que en algún momento se propuso. Si partimos de la misma, del mismo principio, si partimos del mismo principio de la cuestión del pensamiento colectivo, pues sí pudieran ser cosas realmente posibles a través de esto.
Pero obviamente esto no se resumiría nada más así en una frase. Hay que ver todo el contexto, hay que ver todo el panorama para saber si realmente es o no puede ser posible. Pero si partimos, como te digo, de este principio de que la mente es tan poderosa que puede crear cosas con características casi casi con vida propia, entonces tal vez no nos hemos puesto a la tarea de ver o de vislumbrar qué tan potente es nuestra mente y sobre todo cuando dentro del colectivo todas las mentes están funcionando en la misma frecuencia o con los mismos pensamientos. En algún momento también les platicaba, igual estos temas son simple y sencillamente para reflexionar. ¿Qué pasa con por ejemplo, cuando un grupo de personas, y obviamente mientras más grande es este grupo de personas, se unen, por ejemplo, en una cuestión de oración, en una cuestión de plegaria? La plegaria en sí lleva características, lleva información, pero lo que le da el empuje real es toda la fuerza de pensamientos, todas las mentes conectadas que están en la misma sintonía en ese preciso momento. Entonces, volvemos a lo mismo. Estos temas, la parte de los egregores, de crear entidades, de crear figuras, radica precisamente en lo que nosotros tenemos como poderes mentales. Desde luego que mientras más personas piensen lo mismo que nosotros estamos pensando o las mismas características de la misma entidad, seguramente vamos a tener ahí el porqué de muchos, por ejemplo, algunos santos. Y lo digo con todo respeto. A mí me resuena mucho, por ejemplo, el caso del famosísimo Malverde, que fue una persona física. Dentro de este punto, las personas que quisieran agregarse a este culto, ¿qué tendrían que hacer? Conocer quién fue o quién es para poder asociar esa idea con la idea que ya se tiene, hacer esa conexión. Precisamente casi me tengo que conectar con la entidad que todos están conectados para poderle pedir o para poder hacer esta situación. Y no te voy a decir que la entidad no cumpla, volvemos a lo mismo. Si al crearla se le dio esa facultad o esas características de que es una entidad milagrosa que cumple deseos, entonces esa es la parte que esta entidad en efecto cumple. ¿Sale? Entonces, y lo digo con todo respeto, pero muchos casos de santos, sobre todo de situaciones similares como la que te acabo de platicar, han surgido precisamente gracias al colectivo de la gente. En algún momento yo por eso les decía, tengan mucho cuidado a quién le rezan o a qué le rezan, porque no sabemos en realidad a quién le estás dedicando pues tu energía o tu pensamiento. No lo sabemos, tendríamos que investigar a fondo para saber en efecto qué, con exactitud, qué es. En este punto, para cerrar esta charla, que fue bastante cortita, pero para cerrar justamente con esta situación es, si un egregor fue creado, ¿puede ser destruido? Sí. En el momento en que el egregor, en contexto, deja de ser alimentado con el pensamiento de todo el colectivo, obviamente ya no va a tener energía con la cual subsistir. Por lo tanto, se extingue o transmuta. Su sustancia ya no tiene aquello que lo permite o hace que permanezca activo. Va a permanecer activo mientras la gente lo siga pensando, le siga otorgando esa energía, para bien o para mal. Pero en el momento en que ya por cualquier cosa se olvide, el egregor automáticamente va a dejar de existir.
es eso o hasta que alguien lo vuelva pues lo vuelva a pensar o le vuelva a dar esa fuerza, va a mantenerse pues ahí como estable, estático, en espera, pero ya no con la misma fuerza que antes, no con la misma fuerza que tuvo durante su apogeo. ¿Sale? En resumidas cuentas, mis queridos, tengan mucho cuidado con la información que se llevan a casa, con la información que se llevan para ustedes. Sus pensamientos, créanme que tienen un poder muy, muy, muy cabrón. Tienen un poder muy significativo. Esto, si lo pudieras aplicar para tu realidad, créeme lo que los resultados serían sorprendentes. Pero obviamente esto se tiene que trabajar y para trabajarlo lo tienes que comprender. Tienes que comprender cómo funciona. ¿Sale? Entonces, ese es el punto. Explora tu mente, checa cómo están tus pensamientos, cómo están tus emociones y asegúrate de no estar alimentando algo que no quieres que pues de alguna manera esté presente ahí en tu vida. A partir de ese momento voy a cerrar esta charla. De todas maneras seguimos en el en vivo. Bueno, para los que están ahorita presentes, si tienen dudas o algo, es momento importante para que pues ahora sí que participen. Yo soy Charlie Torres y recuerden que esta charla va a estar grabada y disponible a partir del día de mañana ahí en YouTube junto con los shorts, y también les voy a dejar otros videos hablando respectivamente de este y otros temas que tienen que ver con la cuestión mental y con la cuestión del cambio de realidad. Cuídense mucho, nos vemos para la próxima, para el próximo podcast y también para la próxima charla. Cuídense mucho porque lo que viene también va a estar bastante, bastante bueno. Hasta la próxima.